Hablar de alimentos transgénicos y marcadores moleculares ha despertado críticas en muchos sectores de la población. Algunos lo aprueban y otros no. Nosotros venimos a platicar con investigadores de la Facultad de Agricultura y Zootecnia y esto es lo que nos dicen respecto a los pros y contras de estos alimentos. Un transgénico u organismo modificado genéticamente es un organismo vivo que ha sido creado artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN o material genético de un ser vivo, el cual puede ser virus, bacteria, vegetal, animal e incluso humano, para introducirlos en el material hereditario de otro. Por ejemplo, el maíz transgénico que se cultiva en España lleva genes de bacteria que le permiten producir una sustancia insecticida. La diferencia fundamental con las técnicas tradicionales de mejora genética es que permiten franquear las barreras entre especies para crear seres vivos que no existían en la naturaleza. Se trata de un experimento a gran escala basado en un modelo científico que está en entredicho. Los alimentos transgénicos provienen, para ser más precisos, provienen de cultivos que han sido modificados genéticamente. Esta modificación genética trasciende, el fitomejoramiento que se venía haciendo en forma tradicional con los cultivos. O sea, la modificación genética implica que de una especie diferente a la de los cultivos se tome algún gen de interés y sea puesto o traslapado en el DNA del cultivo. De esa manera es como se han obtenido los organismos genéticamente modificados, por transferencia de genes de una especie a otra especie. Es una tecnología sin duda muy moderna, actual, que ha trascendido muchísimo porque puesto esto en una evolución natural de los cultivos, aún con la participación del hombre, difícilmente estos genes que se están transfiriendo, pues se hubieran podido incorporar, en el transcurso evolutivo de los cultivos, ¿no? O sea, son puestos y por lo tanto estos alimentos transgénicos que provienen de cultivos transgénicos provienen de una línea totalmente artificial. Incluso muchas de las dudas que la gente tiene respecto a los transgénicos, pues es producto de un desconocimiento acerca de ellos. Por ejemplo, mucha gente dice, yo habré comido de algo transgénico, y sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los dos cultivos más importantes transgénicos son maíz y soya, y todo el mundo sabe que utiliza el aceite de soya, que utiliza la pasta de soya en la alimentación animal, que utiliza el almidón del maíz en muchos alimentos. Entonces, realmente estamos consumiendo productos transgénicos desde hace mucho tiempo y a veces de manera inadvertida, ¿verdad? Y pues, al parecer no hay efectos nocivos tanto en los animales como en el humano, ¿verdad? Entonces, incluso pues a través del mejoramiento genético y la ingeniería genética, pues se ha mejorado características muy importantes, nutricionales. En Latinoamérica, a diferencia de Europa y de los Estados Unidos, el interés por el presente y futuro de los alimentos transgénicos ha demostrado tener un alcance muy limitado en la opinión pública, desconocedora en general de las implicaciones del tema. Desde principios de la década de los 90, se tienen los primeros antecedentes de las investigaciones que se realizaron en el campo de las mutaciones genéticas de los alimentos. Bueno, la tecnología se inició en trabajos de investigación de investigación básica alrededor de los 90, principios de los 90. Ya había antecedentes. En los 80 realmente es cuando se impulsa esto, pero ya la tecnología en sí creo que es a principios de los 90, ¿verdad? Cuando empieza a trabajarse muy rápidamente. O sea, lo toman los grandes consorcios de productores de semillas, lo toman y financian investigaciones en las universidades, centros de investigación, con una gran cantidad de dinero, y se avanza muy rápidamente, porque bueno, la idea era rápidamente dar respuesta a los problemas que se venían acumulando por efecto de los agroquímicos. O sea,
ese es uno de los grandes argumentos de los cultivos transgénicos. La misma gente que ahora produce las semillas transgénicas eran los distribuidores de los agroquímicos que venían contaminando el planeta totalmente, ¿no? O sea, porque se usaban grandes cantidades de agroquímicos sumamente tóxicos. Entonces, la sociedad empezó a tomar cartas en el asunto, empezó a participar, digamos, en contra de la contaminación que se venía dando, que se venía excediendo, y entonces estas empresas transnacionales pues empiezan a cambiar su orientación y surgen los cultivos transgénicos. El argumento, le decía, es que estos alimentos transgénicos pues van a utilizar mucho menos pesticidas, ¿sí?, que un cultivo no transgénico, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el inicio, vamos, así es como se origina los cultivos transgénicos, ¿no? Hay un debate, como le comentaba hace rato, hay un debate global muy, muy fuerte respecto a los alimentos transgénicos. El problema está en que la forma como se ha venido trabajando con ellos ha sido tan rápida que se han escapado los estudios que debieran hacerse para asegurar que estos alimentos pues no van a causar daño. Por ejemplo, en Europa se tiene una legislación muy estricta respecto al uso de los transgénicos, legislación que incluso ha incomodado a los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos actual ya criticó a Europa por esta legislación tan estricta, ¿verdad? Y que en realidad lo que está haciendo Europa es asegurando que estos alimentos pues no van a causar daño, ¿no? Porque si se empiezan a utilizar en forma forma tan rápida como de hecho se está usando y se está promoviendo por parte de los Estados Unidos, pues entonces el grupo más vulnerable, ¿verdad?, de la población pues van a ser los niños, porque se les va a empezar a dar el alimento transgénico desde pues muy pequeñitos, ¿no? Y como no sabemos realmente todavía con certeza qué problemas pueden causar, se están documentando poco a poco, ¿verdad? Pues entonces digamos que estaríamos hablando de un experimento en proceso, ¿verdad?, donde todos nosotros somos conejillos de indias, porque los estamos consumiendo sin saberlo. Algunos de los peligros de estos cultivos para el medio ambiente y la agricultura son el incremento del uso de tóxicos en la agricultura y la contaminación genética, la contaminación del suelo, la pérdida de biodiversidad, el desarrollo de resistencias en insectos y malas hierbas o los efectos no deseados en otros organismos. Los efectos sobre los ecosistemas son irreversibles e impredecibles. Los riesgos sanitarios a largo plazo de los organismos modificados genéticamente presentes en nuestra alimentación o en la de nuestros animales cuyos productos consumimos no se están evaluando correctamente y su alcance sigue siendo desconocido. Han aparecido nuevas alergias, aparecen nuevos tóxicos y efectos inesperados son algunos de los riesgos que se pueden llegar a presentar. Hablar de alimentos transgénicos ha despertado sin duda una gran polémica a nivel internacional, siendo Estados Unidos el principal país en proveer semilla de este tipo y el interesado en que se continúe con esta investigación y sobre todo generar plantíos de estos alimentos. En México hay una gran polémica al respecto. A nivel de la salud, lo que más se ha documentado son las alergias que se están provocando con algunos alimentos transgénicos, particularmente con el uso de la soya y de un tipo de maíz, el maíz Starlink, y que tiene se le ha metido por ahí un gen que produce una sustancia al cual muchas personas han respondido con alergias. Esto se está documentando y existen un montón de estudios científicos, porque luego se dice que solamente es una posición sin argumentos, ¿verdad?, contra eso, pero no es cierto. Hay investigaciones que están documentando los efectos de los alimentos transgénicos. Entonces, hay un principio que debió haberse considerado en el Tratado de Cartagena, que fue un protocolo de la Agenda de Río, que luego se firmó en Cartagena y que se convirtió en tratado, en donde los alimentos transgénicos se iban a usar con mucha cautela
iba a haber un principio en el cual se hicieran investigaciones, ¿verdad? Y se retrasara la comercialización de ellos. No se ha respetado. No se ha respetado, así es. Entonces esto ha generado un debate, le digo, global, ¿verdad?, con respecto a eso, en donde hay académicos, investigadores, organizaciones no gubernamentales trabajando y acumulando información en contra de los alimentos transgénicos. En el nivel nutricional, hay soya ahorita que se les ha aumentado mediante aplicaciones de la biotecnología los contenidos de ácidos omega 6, el 3, el 9. Se le ha quitado el sabor, por ejemplo, a la soya. Se le ha quitado los ácidos grasos oleicos y se ha aumentado los linoleicos, o sea, los saturados o los insaturados. Entonces, en ese sentido, en soya se ha mejorado mucho su calidad nutricional. Por ejemplo, en algodón se ha reducido mucho el consumo de insecticidas. ¿Por qué? Porque son algodones tolerantes a las principales plagas del algodón. Entonces, al haber menos aplicaciones de insecticidas, pues hay menos contaminación, menos uso de recursos económicos, se hace de alguna forma más barato la producción y sobre todo que mejora la calidad de la fibra. En el maíz, por ejemplo, pues son maíces tolerantes a ataque de lepidópteros, son plagas muy importantes del maíz, y con el gen BT, que es el que se utiliza para este caso, pues se ha ayudado a mejorar mucho la producción y mejora la calidad, sobre todo nutricional. Ahorita se están manejando igual maíces con mayores contenidos de aminoácidos, que son unos aspectos pues más importantes respecto a la nutrición. Los OMG refuerzan el control de la alimentación mundial por parte de algunas empresas multinacionales. Son una parte de las armas predilectas de estos dictadores de la alimentación. Y lejos de constituir un medio para luchar contra el hambre, aumentan los problemas alimentarios. Los países que han adoptado masivamente el uso de cultivos transgénicos son claros ejemplos de una agricultura no sostenible. En Argentina, por ejemplo, la entrada masiva de soya transgénica exacerbó la crisis de agricultura con un alarmante incremento de la destrucción de sus bosques primarios, el desplazamiento de campesinos y trabajadores rurales, un aumento del uso de herbicidas y una grave sustitución de la producción de alimentos para consumo local. Esto es falso, ¿sí? Porque todos sabemos que la hambruna en el mundo entero se pudiera resolver de una manera diferente. O sea, para iniciar la distribución de la riqueza, el mejoramiento de la distribución de la riqueza, podría ayudar muchísimo con respecto a eso y tal vez resolvería el problema de la hambruna. Entonces no son los alimentos transgénicos los que pueden resolver este problema. Los alimentos que tenemos, los cultivos que tenemos actualmente son lo suficientemente productivos, ¿sí?, como para que se tenga la producción que es necesaria a nivel mundial. El problema es que hay niveles sociales en los diferentes países que no tienen acceso, no tienen dinero para comprar aquel producto. Entonces, este es un problema diferente, pues, ¿me entiendes? O sea, no es por ahí por donde se pudiera resolver este problema. Tal vez en donde pudieran tener un poco más de argumentos es respecto a la disminución del uso de pesticidas y por lo tanto una reducción en la contaminación del medio ambiente, pero aún por ahí hay una contradicción muy seria, ¿sí? Porque, por ejemplo, mire, por un lado se hacen cultivos que se les puso un gen de un bacilo del suelo, pariente del Bacillus anthrax, pero este se llama Bacillus thuringiensis, que produce una toxina que una vez que se traslapó, se puso en la genética del maíz y de otros cultivos, se distribuye a todas las células del cultivo, ¿sí? Entonces, cuando un insecto consume una parte de este cultivo, se consume la toxina que mata al insecto,
me explico. Entonces, esto ocasiona que sea mucho menor la aplicación de pesticidas, ¿no? O sea, se controla la plaga de esa manera y por el otro lado se aplican menos pesticidas. Bueno, hasta ahí está bien, ¿verdad? Hasta ahí digamos que pudiéramos, está bien entre comillas, ¿no? Porque luego estas toxinas son las que están provocando las alergias, pero bueno, ahí la dejamos. El asunto está en que se están generando transgénicos resistentes a herbicidas. Y ahí no necesariamente funciona el argumento de la menor aplicación de pesticidas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cultivo transgénico resistente a herbicidas, como su nombre lo indica, tolera cualquier aplicación de herbicida. Entonces se puede elaborar todo un cóctel de herbicidas para controlar hierbas que le llaman malamente malezas, ¿verdad? De hoja ancha y de hoja angosta, ¿sí? Y sin importar qué tipo de hoja tenga el cultivo, porque es resistente al herbicida. Entonces ahí digamos que hay permiso de aplicar grandes cantidades de herbicida. Entonces, ¿dónde quedó el argumento de hacer menos aplicaciones de pesticidas? Tiene muchos beneficios, ¿verdad? Y sobre todo porque hay un aspecto muy importante que mucha gente no toma en cuenta, ¿va? Critican o atacan a los cultivos transgénicos, pero realmente estamos hablando de que en un término de 40 años la población mundial se va a duplicar, ¿verdad? Si ahorita somos 6, 8 billones de habitantes, pues ¿cuántos vamos a hacer en el 2050? Simplemente aquí en México tenemos una población de 106, 108 millones de habitantes. Tenemos recursos, tierra, agua, el clima muy contaminado, el ambiente muy contaminado. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener los recursos para comer? Entonces, es un aspecto que se tiene que tomar en cuenta. Y creo que los cultivos transgénicos, con las características que se les ha mejorado, por ejemplo, resistencia a sequía, resistencia a enfermedades, resistencia a bajo nitrógeno, resistencia a calor excesivo, pues son dentro de las mejores perspectivas que tiene la humanidad para obtener los alimentos. Entonces, realmente sí habría que tomar muy en cuenta de dónde vamos a obtener esos rendimientos y esa comida, ¿verdad? En nuestro país, una de las grandes críticas que ha recibido el uso de alimentos transgénicos se refiere a la contaminación de los cultivos de maíz tradicional y criollo existentes desde hace siglos como base de la alimentación de los mexicanos. Una de las preguntas obligadas en el tema es ¿qué pasaría si en realidad hubiera transgenes presentes en los maíces criollos mexicanos? ¿Qué repercusiones tendría este hecho en el campo, en la diversidad genética y en los parientes silvestres del maíz? Las respuestas a estas interrogantes abarcan diversos aspectos como la genética poblacional, las prácticas agroquímicas que aplican los productores, la presión selectiva del medio ambiente e incluso las consideraciones regulatorias. Algunos de los peligros que se han identificado en este tipo de alimentos transgénicos es el uso de tóxicos en el campo de la agricultura, y esto está despertando algunas alergias y problemas para la salud que aún podrían ser identificados. Sin embargo, aún queda mucho que investigar al respecto, y esto es lo que nos dicen los expertos. Hay una ley que se terminó y se aceptó el año pasado, el año antepasado. Es una ley muy criticada por quienes están en contra de los alimentos transgénicos porque promueve el uso de los transgénicos. Ese es el asunto, ¿verdad? Concretamente en México y en otros países de Centroamérica existe aún el maíz nativo, ¿verdad? Y además los maíces tradicionales que se utilizan generalmente por pequeños productores, en donde difícilmente se va a poder utilizar un transgénico. No obstante, un investigador mexicano que trabaja en una universidad de California, el doctor Chapela, en un estudio que hizo recientemente, él encontró que ya había contaminación de maíces transgénicos a maíces tradicionales y nativos. De tal suerte que si esto continúa de esta manera,
pues va a llegar un momento en que el gen va a estar en todos lados. ¿Qué significa eso? Significa que de entrada, claro, van a desaparecer estos cultivos como eran. Ahora va a tener una estructura artificial también, con un gen puesto, ¿verdad?, que no debería estar en estos cultivos. Ese es el punto, y a esto se le llama erosión genética. Ese es el problema que se está generando aquí. En Europa el problema ha sido otro. En Europa se han producido super malezas, porque malezas parientes del cultivo resistente al herbicida, ¿sí?, transfirió genes a la maleza, y la maleza se hizo también resistente al herbicida. Entonces ahora hay super malezas. Los grupos ambientalistas también entran en el debate, esto al afirmar que aunque bien es cierto que la ingeniería genética trae consigo ventajas, la biodiversidad y salud humana se están exponiendo a peligros inciertos. En un primer ámbito, existe la posibilidad de dispersamiento de polen transgénico a las plantas tradicionales que se encuentran cerca, en adición a que se desconocen las consecuencias tróficas en los ecosistemas. En el segundo, si acaso existieran efectos negativos en la salud humana, serían comprobados dentro de 2 o 3 décadas, es decir, cuando los daños sean ya irreversibles. Finalmente agregan que la alimentación y farmacéutica mundial se están dejando en manos de 8 transnacionales y exigen el derecho del público a decidir qué comprar, mediante el etiquetado de comida con ingredientes transgénicos. Una conclusión es difícil darla, pero en mi opinión, los cultivos transgénicos debieran ser utilizados con mucha cautela, con mucho cuidado. Y eso es por un lado. Y por el otro lado, en forma paralela, hacer estudios de los efectos que estos pudieran tener en los humanos y excluir totalmente el consumo de estos alimentos a los niños, porque ellos, como conejillos de indias, van a durar mucho más tiempo en el experimento en proceso que se está dando. Nosotros no, pero los niños sí. Entonces, cualquier impacto que pudiera tener sobre la salud de los niños, pues va a ser terrible para cualquier país, ¿no? Eso es una aproximación a lo que debiera darse. Por otro lado, dentro de estas investigaciones de los alimentos transgénicos, no solo que se revise el efecto que la toxina tiene sobre la salud humana, sino los cambios que pudieran estarse dando en este nuevo cultivo, que es un aspecto que tampoco se ha considerado. Hay muchos cambios. De hecho, ya se encontró esto en Escocia, por un doctor que no me acuerdo ahorita. Él hizo estudios de más de 10 años y él hizo un transgénico de papas. De hecho, él estaba trabajando en eso y se dio cuenta que la toxina que él metía no le hacía daño a las ratas que usó en sus experimentos, pero encontró de pronto que otros factores del nuevo cultivo que había producido estaban ocasionando daños. Es algo que nadie está comentando. Si bien es cierto que los pocos estudios realizados en este campo nos han permitido vislumbrar los alcances de los alimentos transgénicos, no existen mayores conocimientos de los efectos de dichas interacciones a largo plazo. Por lo tanto, es necesario efectuar estudios más extensos para descubrir las repercusiones, si es que las hay, de las variedades modernas y las prácticas de los agricultores en la diversidad genética de los alimentos modificados genéticamente.